por la presentación. Como ya me presentaron, mi nombre es Francisco Correa, soy profesor de la Universidad Autónoma en la sede de Temuco. Acá trabajamos en un grupo de investigación que está en el marco del Instituto de Estudios del Hábitat. Nuestro grupo de investigación se denomina Unidad de Cambio Climático y Medio Ambiente. Y en este grupo nosotros nos dedicamos, en general, la mayor parte del tiempo a hacer estudios en donde relacionamos variables ambientales con los ecosistemas terrestres y acuáticos principalmente. Dentro del grupo de variables ambientales en las cuales nosotros trabajamos, están aquellas relacionadas con perturbaciones ambientales. Y estas perturbaciones están relacionadas a su vez con actividades humanas. Eso es más o menos la línea en la cual nosotros trabajamos, y el curso en el cual a mí me invitaron a participar y yo propuse dar esta charla tiene que ver con una de las partes que nosotros estudiamos, que son los ecosistemas dulceacuícolas, también denominados como ecosistemas acuáticos continentales, porque están ubicados en el continente. Sin embargo, los continentales también abarcan ecosistemas salobres, o salares también, altiplánicos. Hoy voy a hablar de todos esos, de ese conjunto de ecosistemas. Y el estado de temáticas que he preparado se relaciona con hablar un poco sobre el funcionamiento del ecosistema. Para llegar a eso, igual voy a pasar contándoles sobre la realidad global sobre los ecosistemas acuáticos, qué es lo que se sabe a nivel mundial sobre ellos, cuál es su distribución, su importancia. También vamos a hablar sobre las perturbaciones humanas sobre estos ecosistemas. Voy a profundizar un poco más en la contaminación por plásticos, que es un tema que nosotros estamos estudiando bastante estos últimos años, en colaboración con la Universidad de Concepción, en colaboración también con la Universidad del País Vasco, con quienes trabajamos bastante nosotros desde España. También voy a contarles, no sé si alcancemos a hablar de eso hoy, pero probablemente la siguiente sesión de la próxima semana, sobre diseños de muestreo, y también finalmente algunos resultados de nuestros estudios que tienen que ver con los efectos de este tipo de elementos o estos contaminantes sobre vertebrados e invertebrados. Ahí voy a tratar de hablar sobre la mayoría de los estudios que hemos nosotros realizado, y algunos también importantes a escala mundial, como para ejemplificar lo que sabemos hasta la fecha sobre el impacto humano sobre los ecosistemas. Esta presentación está más ligada a, o sea, yo creo que tiene 50-50 entre darle a conocer el funcionamiento de este tipo de ecosistemas, cuáles son sus principales características, y también, por supuesto, otra parte importante de cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos día a día con estos ecosistemas, ¿ya? Desde todo punto de vista. Así que, sin dar más vuelta, comienzo ya la presentación contándoles lo que es un ecosistema. En este esquema, que es bastante lúdico, se intenta mostrar la definición clásica de un ecosistema, en el cual interaccionan los organismos con el ambiente. Es un espacio delimitado por ciertas características físicas, químicas y biológicas, que hacen de que exista una interacción entre componentes abióticos, como ya decía, y todos los organismos. Interacciones ocurren a través de distintos procesos ecosistémicos, procesos que son muy diversos y complejos, porque están siendo presionados o están dependiendo también a su vez de otros procesos u otros elementos de ecosistemas aledaños, por ejemplo. Entonces, un ecosistema en sí lo que nos permite es principalmente delimitar ciertas escalas espaciales para poder delimitar estudios biológicos, estudios ambientales, y nos permite obtener unidades ambientales y ecológicamente homogéneas, que nos permitan hacer también comparaciones y poder establecer sitios de control o sitios de impacto entre ecosistemas similares. ¿Okay? Y a nivel mundial, en escala macro, los ecosistemas se distribuyen a escala de biomas. Estos biomas tienen su distribución en el espacio básicamente a través de las distintas zonas climáticas. Es así como nosotros podemos, voy a poner el láser, podemos encontrar selvas tropicales, bosques templados,
zonas desérticas en gran parte de la zona tropical también, zonas de tundra que tenemos nosotros en el sur de Chile incluso, estepas, sabanas. Aquí están también delimitados ecosistemas dulceacuícolas, océano y el hielo ártico o del Antártico. Estos son los macrobiomas, las macrozonas climáticas dentro de nuestro planeta, y dentro de estas nosotros encontramos gran diversidad de ecosistemas, no solamente acuáticos, y que van a tener ciertas características dependiendo de, obviamente, la zona climática en la cual nosotros nos localicemos. ¿Okay? También dentro de esta misma escala, hablando a escala global, nuestro planeta está cubierto en un gran porcentaje por humedales. Los humedales en general son ecosistemas bastante estudiados a escala global, básicamente porque presentan características de presentar alta diversidad, son ecosistemas bastante complejos, y que a pesar de su complejidad y su relevancia social, son ecosistemas bastante perturbados a escala territorial, dada su amplia distribución, porque no son ecosistemas restringidos a un territorio pequeño, sino que los humedales en general se expanden en grandes extensiones del territorio. Siempre son estos ecosistemas de baja profundidad, ecosistemas acuáticos de baja profundidad, dominados por vegetación, por distintos tipos de vegetación. Al final, este tipo de ecosistemas se caracteriza por presentar variación en vegetación, pero en la comunidad dominante siempre es ya sea vegetación arbórea, vegetación herbácea u otros. ¿Ya? Y los límites de estos ecosistemas, como los humedales, que es un ejemplo dentro de tantos ecosistemas que existen, están dados por el cambio que existe muchas veces entre la vegetación acuática y la vegetación terrestre. En esa zona donde ocurre ese cambio, esa interacción entre vegetación propiamente acuática, que necesita de la presencia permanente o temporal de agua para su sobrevivencia, y vegetación terrestre que no necesita la presencia permanente o temporal de agua para su supervivencia. Ahí es donde ecológicamente, o hidrológicamente en este caso, nosotros también podemos definir el límite de un humedal, y eso también ocurre para todo tipo de ecosistemas acuáticos. ¿Ya? Es así como nosotros podemos diferenciar un ecosistema acuático, donde termina el ecosistema acuático y donde comienza un ecosistema terrestre. ¿Ya? No es en el lugar exacto donde termina el espejo de agua, que en general es lo que es muy utilizado, sobre todo para proyectos constructivos o arquitectónicos, en donde se definen los límites de los ecosistemas acuáticos para obtener un mayor territorio, ¿cierto?, de ecosistemas terrestres y poder construir. O se definen zonas donde eventualmente el agua se retira, ¿cierto?, se secan estos ecosistemas por su dinámica natural, pero que, dado la temporalidad de los proyectos de construcción, pueden, generalmente lo que se reporta es que estos proyectos se ejecutan y se llevan a cabo en zonas donde existen humedales y que temporalmente estos se secan, pero vuelven a surgir las napas. Eso en términos de delimitación y funcionamiento general de los ecosistemas acuáticos. Ahora, dentro de los tipos de ecosistemas como los humedales, encontramos una gran diversidad, y como yo les decía, la diversidad de este tipo de ecosistemas está mayormente relacionada con el tipo de vegetación que existe en ellos. Así están humedales boscosos, que están dominados mayormente por vegetación arbórea. También tenemos los humedales palustres, que están dominados mayormente por juncos y totoras. También estos se pueden clasificar dependiendo su característica fisicoquímica. Hay humedales de agua salada, perdón, agua salobre, hay humedales de agua dulce, hay humedales que también se pueden clasificar dependiendo de su ubicación en el espacio, que son, por ejemplo, humedales ribereños, humedales lacustres, humedales costeros. ¿Ya? Son muy variados. Y a nivel mundial, así como les mostraba anteriormente, también tenemos acá un detalle un poco más acabado, con mayor resolución, de los distintos tipos de humedales que podemos encontrar y cómo están distribuidos a escala global. Básicamente, tiene una distribución bastante homogénea en el espacio. Hay ciertas zonas donde están ausentes por temas climáticos, pero tenemos una gran riqueza de ecosistemas de humedales y una gran distribución también en el espacio, a pesar de que la tendencia es a su reducción en el tiempo a medida que las actividades humanas se van haciendo cada vez más
más intensivas y más permanentes. Y en general, un ecosistema acuático funciona de manera similar entre ecosistemas acuáticos en términos macro. Tienen procesos que son comunes, como los procesos de transpiración, procesos de evaporación, precipitación, por supuesto, una de las principales entradas de agua, escorrentía superficial, ¿cierto? Escorrentía subterránea, derretimiento de hielos, entre otros procesos que no son tan comunes, pero estos procesos que yo acabo de mencionar, derivados de la actividad de las plantas, ¿cierto? La transpiración y la evaporación de las plantas y desde el suelo, el escurrimiento de las precipitaciones a través de la superficie, cuando este escurrimiento superficial también se infiltra y pasa a ser un escurrimiento subterráneo, ¿verdad? Y toda esa dinámica hidrológica deriva en gran medida en cómo funciona finalmente un ecosistema acuático. ¿Okay? Y los ecosistemas acuáticos, como yo les decía, son ecosistemas complejos porque están funcionando en múltiples dimensiones. No es simplemente la columna de agua, lo que nosotros vemos, o la vegetación de ribera, y también es fácil observarla a simple vista, ¿cierto? La vegetación de orilla de estos ecosistemas acuáticos, sino que existen muchas dimensiones en las cuales están ocurriendo diversos procesos, ¿ya? ¿Y por qué menciono mucho esta palabra de proceso ecosistémico? Porque es la forma más fácil de explicar algo que es complejo y que a veces uno no entiende muy bien. Pero los procesos están a su vez compuestos por diversas etapas, ¿cierto? Como en la mayoría de los sistemas, no solamente los sistemas naturales, sino que sistemas informáticos, sistemas económicos en general. Los procesos se subcomponen de etapas y estas etapas ocurren de manera dinámica y van cambiando las tasas de ocurrencia en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, tenemos procesos, como ejemplo, procesos de infiltración vertical de agua, procesos de descomposición de la materia orgánica. Tenemos acá vegetación que está viviendo dentro de este ecosistema y que eventualmente va a morir y tiene que descomponerse y comienzan a ocurrir procesos de descomposición. Por eso, ante eso también hay comunidades bacterianas asociadas a estos procesos. Eh, las aves u otro tipo de animales que vivan o que convivan dentro de este tipo de ecosistemas también generan o propician la ocurrencia de otros procesos. También mueren, también eliminan fecas, se alimentan, depredan, generan acción mecánica sobre el agua que genera cambios en este ecosistema. Y hay un funcionamiento que está relacionado también con procesos de interacción con los ecosistemas adyacentes. Como yo les decía, existen ciertos límites en donde comienza y termina un ecosistema acuático y donde comienza y termina un ecosistema terrestre, como ese límite que es variante en términos espaciales. Y esa interacción también existe, en donde existen especies que se mueven de un ecosistema terrestre hacia un ecosistema acuático, viceversa, se conocen como flujos entre ecosistemas, eh, y hay un concepto que lo denominan, que no me acuerdo en este momento, subsidio ecosistémico. Subsidio es un concepto muy utilizado, se utiliza en economía, ¿cierto?, para designar cuando el Estado paga cierto tributo, cierta cantidad de dinero, ¿cierto?, para un servicio. En este caso, los subsidios ecosistémicos es cuando un ecosistema adyacente, ¿cierto?, aporta ciertos elementos, o una cantidad X de elementos, en este caso en general en materia orgánica, para la subsistencia del otro ecosistema. Aporta la energía necesaria para que estos ecosistemas puedan funcionar. Otro tipo de ecosistema acuático, hablamos mucho ahora sobre humedales y cómo están distribuidos y cómo funcionan, son los ecosistemas lacustres. Son un ecosistema que nosotros todos conocemos. A escala regional tenemos la ventaja de presentar una gran diversidad de ecosistemas lacustres, desde la zona norte, por ejemplo, hasta el sur de nuestro país, que ya más adelante voy a profundizar un poquito más en eso.
Y acá tenemos este mapa mundial donde se muestra la densidad de lagos, o sea, lagos, área lacustre, ¿cierto? Área de lagos en una superficie en términos de porcentaje. Tenemos zonas del norte de nuestro planeta altamente densas en términos lacustres. Hay muchos lagos agrupados en esas zonas. Y también en la zona sur de nuestro país, por ejemplo, o en la parte central de Australia, en la parte sur de África. ¿Ya? Están también repartidos similarmente en términos de distribución como lo que vimos para los humedales, ¿cierto? Son distribuciones más o menos parecidas. Y acá se muestra más o menos un mapa muy similar, en donde muestra la profundidad de los lagos en las distintas zonas. Tenemos entonces lagos que son someros, de bajas profundidades. Estos lagos están mayormente ubicados en las zonas altas de las cordilleras o en las zonas cercanas al océano, ¿ya? O también en el altiplano, ¿cierto? La zona alta de las cordilleras. Otros lagos más profundos en general están ubicados en Norteamérica o en el sur de Chile y se derivan de actividad glaciar. Los lagos profundos en general son su origen, porque antiguamente, ¿cierto? En la última glaciación, en esas zonas hubieron grandes glaciares que tallaron, ¿cierto?, la forma de estos grandes lagos con la presencia de estas grandes masas de hielo. Y una vez que estos hielos se derritieron, entonces, quedaron estas cuencas lacustres en donde actualmente existen lagos. Esos son los lagos más profundos. Y los menos profundos se derivan de otro tipo de actividades, perdón, de otro tipo de procesos geológicos, geomorfológicos, ¿ya? Como las erupciones volcánicas en algunos casos. Terremotos, por ejemplo, también pueden derivar en la aparición o desaparición de algunos ecosistemas lacustres. Y los ecosistemas lacustres también, como los humedales, tienen sus características específicas. Y una de las características es como son más profundos que los humedales, los lagos en general, se dividen en distintas zonas. Tenemos una zona litoral, que es la zona más baja de los lagos. En general está ubicada en la ribera, ¿cierto? Nosotros la podemos ver siempre cuando visitamos los lagos, en la zona más cercana a la orilla, hay más vegetación. Y en esa zona es donde ocurre o donde confluye la mayor diversidad de organismos. Plantas, animales, insectos en general están viviendo en esta zona, en la ribera de los ecosistemas, no solamente en los lagos, sino que en la mayoría de los ecosistemas, la mayor diversidad está en la orilla. Y la otra zona, conocida como zona limnética, es la zona del cuerpo de agua más profundo, ¿cierto?, donde hay menor diversidad de organismos y está mayormente dominada por organismos planctónicos. Aquí hay unos conceptos que se utilizan mucho en ecología acuática o en limnología, que es la ciencia que estudia los ecosistemas dulceacuícolas, la limnología. Que es el bentos, concepto del bentos, y el plancton. Son conceptos muy clásicos en esta ciencia, muy simples de entender igual. El bentos es el fondo, ¿ya? Son palabras derivadas del latín al final. Y el plancton es la columna de agua, en donde viven los organismos planctónicos, entonces, están en esta zona, y donde viven los organismos bentónicos, están en el fondo de nuestro ecosistema. Y esto es lo mismo en ríos, en lagos, en humedales, ¿ya? En el mar incluso está el plancton y el bentos. Y otro tipo de ecosistema acuático muy interesante también de estudiar, muy poco estudiado también en el mundo, pero que se distribuye muy conglomeradamente, tiene ciertas partes donde son más densos, son los arroyos, esteros conocidos aquí en Chile, o en inglés se les denomina streams, ¿ya? Son pequeños ríos, son ríos muy pequeños de entre 50 centímetros de ancho, por ejemplo, para que se lo imaginen, hasta 2 metros de ancho, la profundidad muy baja, hablamos de una profundidad de 5 a 10 centímetros, hasta 50, 70 centímetros más o menos de profundidad, 1 metro puede ser. Son ecosistemas que en general se encuentran en las zonas altas de las cuencas, en las zonas donde nacen los ríos, están principalmente dominadas por estos arroyos. Y es por eso que acá nosotros podemos ver también cómo en la cordillera de los Andes, en esta zona de acá, nosotros podemos encontrar una gran concentración de ecosistemas
de arroyos o ríos pequeños, ¿ya? Y eso ocurre en la mayoría de las cordilleras que están presentes en todo el planeta, y cubren el 75%, representan aproximadamente el 75% de la red hídrica global, eh, y también cubre el 3% de la superficie global del planeta, este tipo específico de ecosistemas. Voy a hacer una pausa antes de seguir hablando de otros tipos de ecosistemas, para que me puedan hacer preguntas. Yo creo que, para no hablar todo el rato yo, así que voy a dar, si es que la moderadora amiga nos ayuda a guiar esta sesión de preguntas, podemos hablar un ratito si tienen algunas consultas. Bueno, les pido que pongan las manitos en el chat para poder ver quién quiere hacer una pregunta. Por el chat te preguntaron cuál es la diferencia entre upland, wetland y lowland, wetland. Alguien pidió también que explicaras mejor la diferencia de los bentos y plancton. Aunque en el chat le respondieron, pero de todas formas te hago la pregunta. Ya. Y Sobre upland o lowland, son finalmente las zonas donde se ubican los humedales, si son humedales de zonas altas, como los humedales altoandinos o altiplánicos, o son humedales de zonas bajas, lowland, ¿cierto? De terrenos bajos, que son aquellos ubicados más cercanos al mar, al océano. Por eso son lowland. Y la otra pregunta relacionada con la zonificación de ecosistemas, que igual, qué bueno que lo vuelva a preguntar, porque es interesante conocer esto. Es como la base en tecnología, es conocer las distintas zonas de los ecosistemas, al final. Y eso, tenemos entonces, en un ecosistema clásico, típico como este modelo que está acá, una zona que es el bentos, que sería todo el fondo del ecosistema, ¿ya? Toda la zona que está en la parte baja del ecosistema acuático, ahí está el bentos. Y este sustrato, incluso, la gracia que tiene es que se proyecta en el espacio. No se acaba cuando se acaba el suelo, sino que el bentos en sí, el sustrato bentónico, se proyecta hacia arriba a través de la vegetación, hasta que se acaba el agua, obviamente. En esta zona, también nosotros podemos entonces encontrar organismos bentónicos que están adheridos a la vegetación, ¿ya? Entonces, para dar más detalle entonces, en este sentido, el bentos no es solamente esta superficie de sustrato que está en el fondo de los ecosistemas acuáticos, sino que también a través de este sustrato existe esta proyección hacia la zona planctónica, claro, a través de la vegetación, que conecta ambos espacios. Y nosotros entonces podemos encontrar acá en la zona planctónica, que sigue siendo planctónica esta zona, en donde hay sustrato bentónico, que es la vegetación, conviven organismos bentónicos y planctónicos. Y el bentos va a estar, el bentos, ¿cierto?, que son los organismos bentónicos, va a estar asociado a la vegetación, va a estar viviendo en la vegetación, que está suspendida en el plancton, ¿ya? Y también van a haber organismos planctónicos, que van a estar entre medio de la vegetación, ¿cierto?, interactuando en el espacio. te hago dos preguntas más que tienen que ver con lo que estás hablando ahora. Ya. Bueno, alguien quiere corroborar si la palabra es limnología, y alguien pregunta si pudiese explicar de nuevo el flujo de los recursos entre ecosistemas. Ya. Sí, el concepto es limnología. Lo voy a escribir aquí, no sé si me va a quedar muy bonito. Es con L-I-M, limnología, el estudio de los ecosistemas acuáticos continentales. Eso. Y en relación al flujo de la interacción entre ecosistemas, ¿cierto? Los flujos entre ecosistemas terrestres y acuáticos, con esta imagen, lo que sucede es que, como yo les decía, estos límites que ocurren entre ecosistemas terrestres, ¿cierto?, y acuáticos, son límites dinámicos que cambian en el tiempo, ¿ya? Entonces, los ecosistemas terrestres se proyectan
y cambian sus límites en el tiempo porque se secan los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? O crecen o inundan los ecosistemas acuáticos, también ecosistemas terrestres eventualmente. Por otro lado, existe cierto traslape entre los límites de los ecosistemas. Tenemos vegetación que está ocurriendo y está interactuando entre estas zonas. No hay un límite exacto en el cual uno pueda decir aquí ocurre este límite perfecto, porque también hay interacción subterránea, que es difícil de poder determinar, no solamente superficial, sino que también subterránea, entre aguas de distintos ecosistemas o nutrientes que fluyen entre ecosistemas, ¿ya? Materiales, elementos químicos que se mueven desde distintas zonas del territorio. Y esta interacción se basa mayoritariamente, para hablar bien simple, en que la vegetación aporta hojas, materia orgánica, ¿cierto? Y básicamente esa materia orgánica son hojas desde los árboles hacia los ecosistemas acuáticos, en forma de hojas o en forma de ramas. Y además aporta insectos muertos también como forma de materia orgánica que nutre a este ecosistema. Los ecosistemas nosotros los podemos asemejar a un organismo humano. De hecho, existe un paper que salió hace algunos años en donde, de alguna forma, unos científicos españoles, también de la Universidad del País Vasco, que conversaba con un amigo recién, hicieron la relación entre el diagnóstico que hace un médico de su paciente, ¿cierto?, y el estudio que hace un biólogo o un ecólogo de un ecosistema. Cuando nosotros hablamos de ecosistemas, estos ecosistemas funcionan con nutrientes, en forma de hojas, que se descomponen, ¿cierto?, en este espacio, y estos nutrientes se incorporan a través del sustrato o del agua. A su vez, existen también flujos desde los ecosistemas acuáticos hacia los ecosistemas terrestres de otro tipo de nutrientes. Insectos que son adultos y que mueren o ponen sus huevos acá, luego retornan también a los ecosistemas terrestres y existe ese flujo que no es unidireccional, sino que va y viene entre distintos ecosistemas. Ahí más o menos explico esa dinámica de funcionamiento. Así que te hago la última pregunta que le hicieron 2 personas y para que continuemos. Te preguntan a la hora de defender los humedales, sobre todo en un país como el nuestro, ¿cómo se jerarquizan los humedales? ¿Dónde potenciar los esfuerzos para su defensa? ¿Y cuáles mecanismos o sistemas de protección debiésemos tratar de aumentar? Ya, oye, súper compleja la pregunta, porque ahí hablamos bastante tiene que ver mucho con política. Igual podría yo profundizar un poco más de eso en la próxima clase, pero los humedales que debemos priorizar para su conservación a nivel nacional son aquellos que hasta la fecha no están conservados. Como sabemos que existe una gran diversidad de ecosistemas acuáticos, es difícil poder conservarlos todos o que todos estén incorporados dentro de la herramienta de conservación. Muchas veces ocurre que se intenta protegerlo lo más posible de distintos esfuerzos, ¿cierto? Pero no siempre las herramientas son suficientes y quedan determinados tipos de ecosistemas que no están dentro de estas herramientas de conservación, no están conservados específicamente en el territorio, como es el caso, por ejemplo, de un ecosistema que estudio bastante yo, que son los humedales boscosos. Tienen distintos nombres comunes como gualbes, pitrantos, que se distribuyen desde la zona central hacia el sur de Chile. Y es muy raro encontrar este tipo de ecosistemas bajo alguna herramienta de conservación, en algún parque, en alguna reserva, o como parte de alguna herramienta internacional como Ramsar. Es difícil encontrarlo. Entonces yo creo que sí, en relación a tu pregunta, lo ideal sería que las herramientas de conservación estén apuntadas actualmente hacia esos ecosistemas que aún no han sido incluidos. Y en Chile las políticas de conservación han ido cada vez, están mejorando las políticas de conservación de los ecosistemas. Hace poco se promulgó una ley de conservación de humedales, así que se avanza mucho, y hay harta ONG y hartos grupos en universidades tratando de aportar hacia eso, ya sea desde la investigación o de la gestión ambiental, ¿cierto? Este tipo de iniciativas como estos cursos igual son súper buenos, así que esa es más o menos la realidad. Y bueno, la próxima semana yo podría incluir en la presentación algo sobre eso, aunque no es mi especialidad la legislación ambiental,
se pueden presentar algunas diapos sobre esa temática. Otra consulta. No veo el chat aquí. No hay más preguntas por ahora. Están comentando también entre los asistentes. Ya. Bueno, sigo entonces. Sí, igual yo creo que Constanza, si alguien dice que me quiere interrumpir entre medio, igual no hay problema, porque tiendo como a embalarme y hablo un poco rápido a veces y pierdo el... Ya, yo igual voy a ir pierdo el- juntando preguntas, las que vayan apareciendo en el chat, y cuando estimes pertinente las contestamos. Súper. Bueno, entonces, siguiendo la tendencia de hablar a escala global, que me gusta mucho porque es una mirada más real de lo que ocurre sobre todo cuando hablamos de ecosistemas. Cuando hablamos de ecosistemas es difícil a veces ceñirse a los límites geopolíticos o los límites administrativos, ¿cierto? Porque los ecosistemas no terminan donde está la frontera. Eso es una realidad. Pero cuesta un poco a veces salir de esa costumbre de ceñirse a los chilenos, a los argentinos, que finalmente en términos ecosistémicos esos límites no tienen ningún sentido. Por eso me gusta dar esta imagen global o más macro de la realidad sobre estos interesantes ecosistemas. Y bueno, a nivel global también tenemos acá un mapa muy bueno sobre los ríos, grandes ríos que existen en todo el planeta y su distribución. Y seguimos viendo la misma tónica de que, bueno, a nivel global existe una gran diversidad, ¿cierto? Y una gran distribución de ecosistemas acuáticos, y lo mismo que ocurría con los streams, con los pequeños arroyos, también ocurre con los ríos. Y acá tenemos, por ejemplo, un zoom para entender la complejidad de lo que estamos hablando, de lo difícil que es estudiar estos ecosistemas. Acá tenemos un zoom de la cuenca del Amazonas, que se ve acá. Luego hay un zoom de ese zoom, ¿cierto? Este es un tramo de una cuenca. Básicamente, ese recuadro que se marca acá es casi toda la cuenca del Amazonas, muy cercano a la desembocadura. Acá tenemos un zoom a un tramo de la cuenca, un poquito más amplificado. Acá hay un tramo de río, un tributario de la cuenca del Amazonas, ¿ya? Es un pequeño río que drena hacia la cuenca. Acá tenemos varios ríos que están drenando hacia un mismo punto. Y acá nuevamente otro zoom dentro de ese tramo de río. Y aquí empezamos a ver un poco el detalle. Aquí hay meandros. Los meandros son este camino que sigue un río en el espacio, en donde se va moviendo y va avanzando lentamente o a veces más rápidamente hacia el mar. Esos se conocen como meandros. Es un avanzar meandriforme que va siguiendo la geografía del espacio al final. Va avanzando hacia las zonas más bajas. Eso es lo que hace el agua. Y va formando estas curvas que me encantan. Y tiene mucho que ver también con la dinámica temporal de estos ecosistemas, puesto que estos meandros, que acá en esta imagen de la esquina, ¿cierto? Lo podemos ver mucho más de cerca. Vemos cómo se mueven en el espacio y cómo cambian en el espacio también. Puesto que en algunos casos los ecosistemas pueden recorrer un territorio específico, pero en otros periodos, en muchos casos que no ocurran a escala humana, recorren otras partes del territorio, producto de procesos de erosión, procesos geológicos. Incluso la vegetación influye en el cambio de los cursos de los ecosistemas acuáticos y hacen de que temporalmente se muevan en el espacio. Básicamente los ríos se están moviendo no en el sentido natural de decir que el agua va avanzando, ¿cierto?, hacia el mar, sino que en el sentido de que se mueven literalmente desde un lugar hacia otro en el espacio. Es así. No lo alcanzamos a ver a nuestra escala, pero ahí están las pruebas. Como a través del tiempo, analizando imágenes satelitales, nosotros podemos ver cómo estos ríos van teniendo un movimiento.
Hay algunos GIF que a lo mejor voy a mostrar la próxima semana donde se ve eso más claramente representado. Y acá está la explicación. Vamos a aceptar a alguien que quiera entrar. Que los ecosistemas acuáticos fluviales, fluvial se refiere a lo que fluye, y esos son los ríos, esteros, estuarios también, se agrupan dentro de un tipo de ecosistema que se conocen como ecosistemas fluviales, que se diferencia de los ecosistemas que no fluyen, que son los lénticos, ¿cierto? No fluviales, que son los lagos y los humedales. Y los fluviales tienen 4 dimensiones. Se han definido 4 dimensiones de funcionamiento. La dimensión más conocida en términos populares, ¿cierto?, es la dimensión longitudinal, que es aquella en donde el río se mueve, en general, desde las zonas más altas de las cuencas hacia el océano, en un eje longitudinal, a lo largo, ¿cierto?, del eje de recorrido de este río. Otro eje de funcionamiento y de dinámica de movimiento es un eje lateral, que es lo que yo les contaba, donde se van formando estos meandros, o cuando estos ríos van dejando residuos, entre comillas, residuos de su paso, van dejando huellas de su paso. Se mueven por ciertas rutas, ¿cierto? Y con el tiempo estas rutas van cambiando, y cambian de posición, ¿cierto? Y dejan atrás estos rastros que se pueden identificar cartográficamente a través de imágenes satelitales o de fotografía aérea. Nosotros podemos identificar estos rastros que quedaron acá, que fue donde antes estuvo el río. Y son lagunas, son humedales que quedaron porque en ese lugar en algún momento por ahí fluyó un ecosistema fluvial. Y está también una dimensión vertical, ¿ya?, como se muestra acá, que es esta dimensión en donde la columna de agua y los ecosistemas que aquí viven, sumados en conjunto con el ventos, que ya expliqué un poco antes lo que es el ventos, ¿cierto?, todo lo que vive en el fondo, interaccionan con la zona subsuperficial bajo el ventos, que se conoce como zona hiporreica, ¿ya? Y esa interacción vertical implica flujos también, así como existen flujos entre ecosistemas terrestres y acuáticos, entre acuáticos y terrestres, existen flujos verticales entre la columna de agua, que es el plancton, entre el ventos, que es el fondo del río, y el hiporreos, que es la zona más profunda del ecosistema acuático, que tiene un tipo de comunidad distinta. Son medios marcianos estos bichos que viven ahí porque están metidos entre medio de las rocas, a una mayor presión, a una menor temperatura, sin luz solar, entre otras características. Son completamente distintos a los que viven acá en el Ventos, que son un poco más terrícolas, porque son más estructuraditos, tienen más músculos, y todos acá son largos, flacos, un poco deformes. Y acá arriba está el plancton, que son organismos en general más redondeados, que son como los copepos, unos crustáceos redonditos que flotan en el agua, ¿cierto?, y se dejan llevar por la corriente. Eso es más o menos la interacción que ocurre en el eje vertical. Y la cuarta dimensión es esta dimensión temporal, que conecta las otras 3 dimensiones. No son independientes, sino que son interdependientes. Y esta dimensión temporal hace o se relaciona con los cambios laterales, los ríos, ¿cierto?, con el eje longitudinal de crecidas o recogidas de los ríos, ¿cierto?, y los cambios también de profundidad vertical. ¿Ya? Y estas son las 4 dimensiones de funcionamiento de un ecosistema fluvial. Voy a dejar tiempo para consulta igual, porque este esquema es un poco complejo, así que si hay alguna duda me pueden preguntar igual ahora. Te han hecho algunas preguntas y una petición. Alguien pidió si podías entregar el nombre del paper de los españoles. Ah, ya, no lo tengo ahora, pero es de Arturo Elosegui y Sergi Sabater, pero lo puedo proporcionar un rato más. Ya. Ahora están escribiendo algunas otras preguntas. Te voy a contar las que salieron ahora. ¿Puede explicar de nuevo la dimensión temporal? Alguien pregunta, ¿cuál es la cuarta dimensión? Eso.
Bueno, la lateral, la longitudinal, la vertical y la cuarta es la dimensión temporal, que es cómo estos ecosistemas cambian en el tiempo. Claro, aquí no me detuve mucho, pero tenemos que estos ecosistemas, por ejemplo, en invierno tienen un funcionamiento particular y en verano tienen un funcionamiento distinto. Y este es el cambio temporal. Y no temporal, no a las estaciones del tiempo en sí, sino que el tiempo como nosotros lo conocemos, que cambian a través del pasar del tiempo. Estos ecosistemas van cambiando su funcionamiento general. Tenemos que entender, por ejemplo, que en un ecosistema lacustre, su destino es convertirse en humedal. Si volvemos atrás un poquito, un lago, como lo vemos acá, siempre su tendencia va a ser a irse rellenando, a aumentar gradualmente, muy gradualmente, esta capa de sedimentos en el fondo. Estos procesos duran décadas o cientos de años, ¿ya? No son a escala humana, en donde tienden en general a acumular sedimentos que se van acumulando en el eje vertical, y finalmente en lo que se transforman en estos ecosistemas son en humedales. Eso es un claro ejemplo de cómo la dinámica temporal influye sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En un lago, voy a aclarar igual, este proceso de transformación de un lago a un humedal, repito, es un proceso muy lento, que un claro ejemplo también de cómo nosotros podemos ver ese proceso es cuando el ser humano interviene y acelera el proceso. Se conoce como proceso de eutroficación, es donde comienza a incrementar la cantidad de nutrientes, o sea, la cantidad de materia orgánica, de hojas, de sedimentos, ¿cierto? Desde afuera hacia el ecosistema, e incrementa tanto que llega a un punto en que el ecosistema no es capaz de procesarlo, no es capaz de asimilarlo y transformar ese nutriente en energía para los organismos que ahí habitan. Pero es un proceso muy paulatino. Cuando el hombre interviene, acelera tanto ese proceso de que nosotros lo podemos ver a escala humana y podemos ver como ecosistemas como el lago Lanahue, por ejemplo, en la cordillera de Nahuelbuta, está con un proceso acelerado de eutroficación y tiene como destino en las próximas décadas transformarse en un humedal. Y eso es un hecho. Esa es la dimensión temporal, como para ejemplificarlo un poquito. Y mira, y acá, esto no lo había visto, es un esquema que muestra la dinámica general de formación de toda esta estructura que yo les mencionaba. ¿Ya? Aquí están los meandros, que yo les mencionaba anteriormente, y lo que habla de cómo es que se mueve un río en el tiempo y en el espacio. Tenemos ríos que son de tipo canales rectos, tortuosos, meandriformes o trenzados. Y los ríos en general, en su flujo longitudinal, van desarrollando dos procesos físicos principales, procesos físicos, que uno de ellos es el proceso de erosión, que es lo que se ve en esta zona. Si vemos, este río va en este sentido avanzando, ¿cierto? Está marcado en celeste el flujo del agua, y lo que está afuera es tierra, básicamente. Como el río avanza en esa dirección, choca contra la tierra y genera un proceso de erosión, que básicamente es romper las paredes del río y lo erosiona, lo rompe y extrae material sedimentario, ¿sí? Arena, piedras, de todo tipo. Y esa erosión tiene un proceso que es contrario, si pudiésemos llamarlo, es un proceso de sedimentación. Entonces tenemos por acá la erosión en un lado, y en el lado opuesto siempre va a ocurrir la sedimentación o acumulación, que es la zona en donde lo que se erosionó, que puede provenir incluso de lo que se erosionó en la vuelta anterior del río, ¿cierto? Donde se acumulan estos sedimentos, ¿ya? Porque hay menos energía aplicando sobre esta orilla, sino que la energía está acá, rompe y deriva finalmente hacia la zona del frente. Y en este proceso de erosión y acumulación, y constante erosión y acumulación, que cambia en el espacio, cuando el río aumenta su caudal, o cuando el río disminuye su caudal, es donde van ocurriendo estas dinámicas interesantes que hacen que se formen ciertas estructuras a la orilla de los ríos, como son los meandros, que es cuando este río
eventualmente erosiona y erosiona tanto que cambia su curso, y eventualmente este río va a pasar de largo para acá, ¿cierto? Y el flujo de agua se va a interrumpir en esta zona, y probablemente va a dejar aislado un ecosistema léntico, ¿cierto? Un lago aislado porque cambió simplemente su curso. Y lo que se ve mucho en grandes ríos, el río Biobío, por ejemplo, acá mismo en esta zona el Cautín, el Tustén, bueno, los grandes ríos de las cuencas que tenemos en la zona mediterránea de Chile, sobre todo. Y a nivel de cuenca, a ver si pillo una... Quiero explicar un poco el concepto de cuenca antes de seguir. A nivel de cuenca hidrográfica, y la cuenca no es más que una superficie del territorio en donde nosotros podemos delimitar, ¿cierto?, a través de las distintas altitudes. Ese es un ejemplo muy bonito de una cuenca. Ya. Tenemos acá ríos que van drenando de distintas partes del territorio, y este límite externo, que lo marco acá por fuera, este límite externo se define en aquellas zonas de la cuenca donde se encuentran las partes más altas de los cerros. Le llaman las altas cumbres, las más altas cumbres. En esas zonas de los cerros, en donde se dividen las aguas, que drenan hacia un lado del territorio o hacia otro lado del territorio. ¿Ya? Me quedo muy feo, pero lo que pasa acá es que cuando cae una gota de agua, en teoría, como hay una diferencia de pendiente, donde en una zona de la cuenca, en este límite, las aguas fluyen hacia la cuenca vecina o fluyen hacia la cuenca que estamos delimitando, ese es el límite de la cuenca, ese punto exacto donde las aguas o fluyen hacia un lado o fluyen hacia el otro. ¿Ya? Y en este flujo, yo no sé cómo puedo borrar esta cosa. Y en este límite que nosotros establecemos a nivel territorial, que se conoce como cuenca, que es una unidad, una superficie homogénea que nosotros estudiamos, y que en general cuando diseñamos estudios en ecosistemas, trabajamos a escala de cuenca, porque es un área que podemos nosotros encerrar como en un cajón, porque no hay mucha interacción con su entorno. Se diferencian en tres zonas principales: la zona alta, la zona media y la zona baja. Y estas tres zonas se diferencian básicamente por las comunidades que ahí ocurren, las comunidades acuáticas que encontramos, ya sean vegetales o animales, plantas o insectos, por ejemplo. Y estas comunidades acuáticas que nosotros encontramos están definidas a su vez por aspectos físicos y químicos de la zona en la cual se encuentran. Por ejemplo, tenemos la parte alta de la cuenca, ¿cierto? El curso alto de la cuenca, esta zona de acá. Si nosotros lo asemejamos, básicamente toda la cordillera de los Andes es la parte alta de nuestras cuencas, de todas las cuencas de Chile, desde el norte hasta Aysén. En la zona cordillerana entonces nacen las cuencas, que son las partes altas, y ahí se caracterizan los ecosistemas acuáticos por ser ecosistemas de pequeño tamaño, ¿cierto?, dominados por vegetación arbórea, que muchas veces cubre el ecosistema completo, ¿cierto?, lo tapa. El funcionamiento de esos ríos está básicamente definido en un 90% por las entradas de hoja desde el bosque de ribera. O sea, los ríos, los pequeños ríos de cordillera, los pequeños ríos que originan en nuestras cuencas, requieren de alimento basado en hojas. Y esas hojas dan alimento para un tipo específico de animales, ¿ya?, que son principalmente insectos acuáticos, que se alimentan de esas hojas, y que a su vez ellos sirven de alimento para peces, para aves nativas, para mamíferos nativos, ¿cierto?, y cuyo procesamiento deriva en que otros elementos procesados como las fecas o las hojas que no se comieron
fluyan ya un poco más procesados, más blandos, hacia las zonas más bajas de las cuencas, ¿cierto? La parte media, en donde hay de organismos que viven, porque es otro tipo de alimento que están recibiendo. Y luego de que pasa por esa zona, ya llega a la parte más baja, donde hay una mayor temperatura, una menor velocidad de la corriente. Acá las aguas son muy heladas, encontramos siempre grandes rocas en la parte alta de la cuenca, bolones o rocas muy grandes, y a medida que bajamos en altitud, estas rocas son más pequeñas, aumenta la temperatura del agua también, y cambian las comunidades. Acá es cuando ya nos encontramos con el océano, ¿cierto? Y la película es completamente distinta. Ya, ahí no me meto. Y claro, los ecosistemas de cabecera, como yo les explicaba, este esquema está un poco, mucho más bonito, se caracterizan por presentar pendientes fuertes, por una fotosíntesis limitada, porque tenemos acá al bosque, ¿cierto? Esto que vemos aquí, el bosque de ribera, la vegetación de ribera, que en el sur de Chile, en la zona centro-sur de Chile, está dominada principalmente por mirtáceas, como el arrayán, la luma, el temu, la pitra. También hay mucha quila, ya una especie muy característica de estas zonas. Entre otras, vegetación que está adaptada a procesos de inundación permanente o temporal, o sea, están adaptadas a vivir bajo el agua, básicamente, y lo que hacen es cubrir completamente el río. Acá el río no se ve, ¿cierto? Va por ahí. Y la vegetación que cae de estos árboles cae del río y permite su funcionamiento. Eso es lo esencial, ¿ya? Entonces, ahí ese proceso se conocen como entradas alóctonas. Las entradas alóctonas son las que vienen de afuera. Son esas en donde la hoja ingresa desde el bosque hacia el río. Y uno de los aspectos importantes de estos ríos que están en la cabecera, y por eso lo destaco bastante, es que son fuentes de agua potable. Y yo lo he visto, he sido testigo de eso, no solamente lo he visto en los papers, así como citado, o en algún informe técnico, o en algún libro, sino que, bueno, la pega del biólogo es andar mucho en terreno. Entonces en algunos de los proyectos nosotros hemos recorrido muchos ríos pequeños, muchos pequeños ríos de la zona, y sobre todo en la cordillera de Namalbuta, nosotros vemos cómo existen ríos que la propia comunidad conserva, las propias localidades, pequeños pueblos, ¿cierto? Comunidades indígenas, y los conservan porque son fuentes de agua potable realmente, de agua bebible, de muy buena calidad, con un tratamiento muy simple, ya es agua que se puede consumir, y de cientos de miles de personas. Está hablando de que todas las comunas costeras se abastecen de este tipo de ríos. Al final, todas las comunas de Chile, todo ser humano que habita en el planeta se abastece finalmente de este tipo de agua, bueno, excepto en otras partes del mundo, como en África, quizás que sacan agua de otro tipo de ecosistemas, pero a lo que voy es que no hay una real conciencia de que el agua que sale por nuestra llave viene finalmente de este tipo de ecosistemas, ¿ya? Y es así, o sea, están los tubos, las tuberías que sacan el agua del río, ¿cierto? Acá cerca de Temuco, por ejemplo, a 20 minutos hay un estero que está conservado, y ahí sacan el agua se trata, ¿cierto? Y abastece a toda la ciudad. Y así pasa en todo Chile. Entonces, este tipo de ecosistemas, entender cómo funcionan, entender cómo nosotros podemos propiciar la conservación de la buena calidad del agua para nuestro consumo, conservando ciertos procesos, como la entrada de hojas, conservando la vegetación de ribera, ¿cierto? Evitando que ingresen excesos de nutrientes para que no se eutrofique, etc. Son cosas que hay que trabajar para poder nosotros conocer cómo funcionan, y propiciar también su conservación. Esto es lo que yo les contaba anteriormente, de que estos ecosistemas de ribera y ecosistemas de cabecera de las cordilleras se caracterizan por presentar grandes rocas, ¿cierto? Tenemos rocas que se han creado pocos kilómetros agua arriba, que han aparecido en la cordillera y que van siendo arrastradas por el agua cuando hay grandes crecidas, ¿cierto? Y que se van fragmentando a medida que el río desciende en la cordillera hacia el mar.
y finalmente llegamos a los estuarios o las zonas de desembocadura, en donde difícilmente vamos a encontrar rocas de este tamaño, porque ya todas han sido fragmentadas en su camino hacia el océano. Y lo mismo que les muestro acá son las entradas de hojas, que vienen desde la vegetación de ribera, y aquí se ve, pero evidentemente, cómo es importante o cómo ocurre esta interacción entre lo que nosotros conocemos como ecosistema terrestre, ¿cierto? Que sería esta zona de acá, ¿cierto? Cómo está cubierta completamente de hojas. Aquí estamos hablando de un tramo de 100 metros de río, un tramo muy pequeño. Y la principal fuente de alimento para los organismos que viven acá en la columna de agua, ¿cierto? O en el ventos, son estas hojas. Por eso, una de las premisas en ecología para la conservación de la calidad del agua, una de las cosas que se sabe hace mucho tiempo, es que la conservación de la vegetación de ribera es fundamental para lograr esta conservación también de la calidad del agua para los distintos usos al final, ¿cierto? No solamente para el consumo, sino que simplemente que hay que conservar la calidad del agua en su mejor estado, porque en nuestra labor como seres humanos, éticamente, nos corresponde que si tenemos agua en buena calidad, tenemos que propiciar cualquier acción para poder conservarla en esa calidad, sea útil para nosotros o no. Otros procesos interesantes que ocurren en estos ecosistemas, lo que yo les contaba, es el proceso de descomposición de esta vegetación ribereña, ¿cierto? Todas estas hojas que ingresan a los ríos, y cómo ocurren procesos de descomposición, fragmentación, lo que hace finalmente de que toda esta vegetación que está aportando energía en forma de hojas, finalmente es eso, es energía. Nosotros adquirimos nuestra energía en forma de otro tipo de alimentos, no comemos hojas, pero en forma de carne, de papas, de legumbres, de maíz. Los ríos obtienen su energía a través de las hojas, ¿ya? Porque ellos no pueden procesar, no pueden generar su propia energía. La obtienen desde los productores primarios. Y este proceso, yo les mencionaba hace un rato de que es complejo hablar de procesos cuando uno no los maneja. Por eso uno dice procesos en forma genérica para evitarse como ese problema de explicar cosas que uno no sabe. Y acá pongo un poco el detalle o la profundidad de un proceso que es el que yo más manejo, que es este proceso de descomposición de la hoja en el río. Y lo quiero destacar porque es algo fundamental, como ya les decía, para la conservación de la fauna nativa, es fundamental para la conservación de la calidad del agua, no solamente las partes altas, sino que también es fundamental para la conservación de esa calidad, para ser utilizada para riego, para que el ganado pueda ser alimentado y pueda beber, entre otras cosas, recreación, turismo. Entonces tenemos esta hoja que cae desde el bosque hacia el río, y lo primero que ocurre cuando esa hoja cae al río es que es colonizada por bacterias y hongos, es lo primero que ocurre, que empiezan a descomponer esta vegetación y la hacen más blanda. Cuando eso ocurre, se propicia posteriormente la colonización de otro grupo de organismos que son los invertebrados, que viven en el bentos. Por lo tanto, son invertebrados bentónicos, así como lo expliqué hace un par de diapos. Son estos que se ven acá. Estas no son hojas, sino que son hojas que un insecto utilizó como estuche para protegerse de depredadores y poder vivir en un río. O sea, dentro de estas hojas hay organismos, hay insectos. Lo mismo se ve acá. Estos tubitos que están pegados aquí a las hojas también son insectos que viven en el agua, insectos acuáticos. Se conocen como tricópteros, y se alimentan de hojas. Y estos de acá también se alimentan de hojas. Detritívoros se le llama. Y pertenecen principalmente al grupo de los tricópteros. Por acá, entonces, tenemos la explicación de cómo funciona. Esta hoja cae al río, ¿cierto? Y lo primero que ocurre, y yo les decía, es la colonización por estos descomponedores, por esta comunidad bacteriana de bacterias y hongos, que
se empieza a alimentar de la hoja. Luego vienen los consumidores de hojas, ¿cierto? Que se empiezan a alimentar de lo que ya está previamente consumido por hongos y bacterias. Y existe esta interacción en donde los consumidores de hojas se alimentan, ¿cierto?, de las hojas, los descomponedores descomponen hojas, y a su vez estos eliminan ciertos elementos que son los productos de esta descomposición a través de sus fecas, ¿cierto?, al medio acuático. Y carbono orgánico disuelto, material particulado, perdón, carbono orgánico particulado disuelto en el agua, CO2, entre otros elementos. Y finalmente viene el depredador presa y se come al invertebrado y echa a perder todo. Eso es un esquema, una representación básica de cómo la materia orgánica que entra a un ecosistema acuático es procesada, literalmente es asimilada, si se le puede llamar, o es incorporada al ecosistema. Es como cuando nosotros nos alimentamos y tenemos una gran cantidad de sistemas, bueno, en este caso, un sistema, perdón, en donde este sistema, a través de distintas etapas, va procesando nuestro alimento para transformarlo en energía para poder funcionar. Estos ecosistemas funcionan mediante distintas etapas que van procesando esta materia orgánica para incorporarla a través de energía y así funcionar como un organismo. No lo voy a mencionar. Y como cierre, y para dejar ya un poco pendiente lo que voy a hablar la próxima semana, que ya tiene que ver con las perturbaciones humanas, y para dejar también espacio para preguntas en estos últimos 20-25 minutos, es hablarle ya de Chile, aunque no me gusta definir límites cuando hablo de ecología, porque obviamente las cuencas no saben de límites políticos, los ecosistemas tampoco conocen de límites políticos. Entonces es complejo, y los climas menos todavía. Pero la información muchas veces gubernamental está definida a través de límites políticos. Entonces, acá tenemos un mapa sobre los climas de Chile. Una de las cosas interesantes de nuestro país, dentro de muchas otras cosas, es que tenemos una diversidad climática increíble, única, que nos permite a nosotros, como biólogos o como profesionales que estudiamos el medio ambiente, tener esta diversidad de condiciones ambientales extremas, desde el desierto hasta la tundra. Tenemos climas semiáridos, tenemos climas mediterráneos, climas marinos, de aquí de la Araucanía hacia el sur. Acá se ven los grandes grupos climáticos. Tenemos entonces la zona árida, en esta parte de acá, perdón, me equivoqué. Una zona árida, acá en el norte de Chile, en donde tenemos un clima desértico, ¿cierto? El desierto más árido del mundo, y una zona, un clima semiárido, ya acercándonos hacia la región metropolitana más o menos, hacia la zona de Valparaíso. Y en Valparaíso, en esa zona ya empieza a aparecer el clima mediterráneo, hasta más o menos donde vivo yo, acá en Temuco, más o menos en Gorbea, un poco más hacia el sur, parte la siguiente zona climática, que sería el clima marítimo, que es toda esta zona de Chiloé, los lagos, zonas muy influenciadas por el mar, por el océano. Y ya más hacia el sur, otra zona macroclimática sería la tundra, ¿ok? La zona de tundra, que son toda la zona chilena de los fiordos australes. Esos son los principales. Ahí tenemos este enlace aquí, ¿cierto? Marino. Ay, soy malo esta cosa. Marino acá. El Mediterráneo. Y lo otro. Y el Mediterráneo se caracteriza, por ejemplo, por presentar estaciones marcadas entre invierno y verano, lluvias
lluvias constantes y marcadas en invierno, y temperaturas altas y pocas lluvias en verano. Es una de las características del clima mediterráneo. El clima marino se caracteriza ya más por vientos fuertes, ¿cierto? Y precipitaciones constantes. Y así cada zona climática finalmente tiene sus variantes que se relacionan en términos de la temperatura, por supuesto, la velocidad del viento, la humedad relativa, las precipitaciones. Y esas condiciones, la velocidad del viento muchas veces queda un poco fuera, pero esas condiciones, la temperatura, la humedad y las precipitaciones, son las que definen mayormente las zonas climáticas, y a su vez estas zonas climáticas van a definir los tipos de ecosistemas que nosotros encontremos presentes en cada zona climática. ¿Ya? En cada zona climática, entonces, a su vez vamos a ver distintos tipos de vegetación, y la vegetación va a definir en gran parte el tipo de ecosistema y las comunidades que ahí habitan, porque las comunidades muchas veces están definidas tremendamente por la vegetación, que es su alimento en las partes altas de las cuencas. Y si en las partes altas de las cuencas hay un tipo de vegetación, probablemente también va a influir en lo que pase en la parte baja de la cuenca, si nosotros tenemos otro tipo de vegetación. ¿Okay? Y entonces, en este gradiente longitudinal, ¿cierto? Desde el norte de nuestro país, de la zona desértica hasta la tundra, hay una diversidad conocida, sí, en términos científicos, bastante conocida, creo yo, cada vez más, pero todavía tiene mucho que le falta por conocer en términos de ecosistemas, le falta mucho todavía por proteger, pero para proteger tenemos que conocerlo y tenemos que saber de ellos. Y hay muchas cosas que estudiar todavía. Son ecosistemas muy diversos, como yo decía, y que representan condiciones que están presentes a través de todo el planeta, además. Y la próxima semana, en la siguiente sesión, la actividad va a estar más centrada en hablar sobre las perturbaciones antrópicas y cómo estas afectan el funcionamiento del ecosistema. Distintos tipos de perturbaciones antrópicas, probablemente ahí nos metamos más al terreno local, vamos a hablar un poco más de Chile también, y las presiones, las perturbaciones en las cuales nosotros estamos metidos, y los ecosistemas, por ende. Así que de eso se va a centrar la siguiente sesión. Así que queda de nuevo la palabra para que puedan hacer preguntas. Constanza, si es que hay Ya, consultas. sí, hay varias. Las he estado anotando y hay al menos unas 9 preguntas. Voy a partir por las que hicieron hace más tiempo. Te habían preguntado si la legislación debiera considerar el ecotono, zona de transición, y no solo el espejo de agua, como en el caso del humedal de Lampa. Te preguntaron también qué pasa con las zonas donde se juntan distintos ecosistemas, por ejemplo, una desembocadura. ¿Tiene alguna clasificación o característica especial? Otra pregunta es, ¿qué ocurre en tiempos de sequía cuando los esteros o humedales disminuyen su caudal? ¿Qué ocurre con el plancton, por ejemplo? ¿Las aves migran? Ya, hay una más. Ya se me ¿Cómo? olvidaron las primeras. Y Si te después iba a me decir dicen solo ahora, estas para tres, responder. porque son muchas. Después se me olvidó, pero voy a partir. Por la primera, en términos de legislación y el ecotono. Claro, como yo decía, en términos de ecosistema, la zona de transición, que como para explicar un poco la pregunta, el ecotono es la zona de transición entre dos ecosistemas. Debiese estar considerada dentro de la legislación, porque los ecotonos forman parte de ambos ecosistemas, en la interacción o en la zona de transición entre un ecosistema acuático y terrestre. Por lo tanto, los incluyen a ambos y debiesen estar considerados en términos de protección, sobre todo cuando se sabe que los ecotonos son aquellas zonas, son aquellos elementos de los ecosistemas donde existe la mayor biodiversidad en términos animales o vegetales, porque se mezclan ambos ecosistemas. ¿Ya? Así que sí, creo que debiese considerarse, pero desconozco igual la realidad específica que tú me mencionas con ese humedal. La otra pregunta era sobre la zona de unión entre ecosistemas, si es que existe alguna clasificación específica, Constanza, ¿eso era o no? Sí, sí hay una característica o clasificación especial.
Sí, eso se conocen como ecosistemas de transición. No solamente ocurren en las zonas de desembocadura, sino que, bueno, de desembocadura del río al mar, sino que también nosotros lo podemos encontrar en la zona de desembocadura de un río a un lago, o cuando un lago fluye hacia un río. Existen estas zonas de unión, de transición entre ecosistemas, que tiene mucho que ver también con el concepto de ecotono, que es la transición entre dos ecosistemas. Y que se conocen como ecosistemas de transición, y que dentro de ellos encontramos también los estuarios, por ejemplo, los fiordos al sur de Chile, o los deltas, que es la zona donde confluyen grandes ríos sobre el mar, y en donde el mar de alguna forma ingresa hacia el territorio y forma estas grandes planadas, donde dominan los humedales, dominan los meandros, que ya he mencionado, y hay una interacción tremenda, y que se conocen como ecosistemas de transición, pero siempre el tema de las clasificaciones es una cuestión interminable, porque todos los años aparecen clasificaciones distintas, decenas de clasificaciones distintas para los humedales, y muchas veces la clasificación que uno les da depende de para qué tú quieres clasificar. Si quieres clasificar para estudiarlos, son unos los límites, ¿cierto? Si quieres clasificar para protegerlos, son otros quizás los límites. Si quieres clasificarlos o dividirlos para su conservación o para su gestión o para su explotación, son otros los criterios de cómo tú los defines o los delimitas. O sea, eso es lo que ocurre hasta la fecha, que se utilizan criterios distintos independiente de que los ecosistemas, no importa para lo que tú lo uses, van a funcionar igual. Entonces, van moviendo los límites dependiendo de las conveniencias. Y eso es algo que todavía falta mucho por definir en términos legislativos igual. Y la tercera no me acuerdo. La tercera es ¿qué ocurre en periodos de sequía cuando los humedales o esteros disminuyen su caudal? ¿Qué ocurre con el plancton, por ejemplo? Ya, estos periodos de sequía, bueno, hay ecosistemas que funcionan de esa forma en realidad, que son los ecosistemas que se ubican en la zona mediterránea o en la zona desértica, que son ecosistemas intermitentes, se les denomina, en donde el espejo de agua o la columna de agua desaparece por un cierto periodo de tiempo y luego se recupera. Las comunidades acuáticas muchas veces están adaptadas a estos procesos, y como son por procesos paulatinos de disminución de los caudales y aumento de los caudales, tienden a poder emigrar o resguardarse en ciertas zonas, dependiendo de su capacidad de desplazamiento. Por lo tanto, hay organismos que tienen mayor capacidad para poder resistir esos periodos de sequía o ciertos periodos de desecación de estos ríos, dependiendo de qué tan rápido pueden ellos moverse hacia las zonas donde no se va a perder el agua, donde no se va a eliminar el espejo de agua por un periodo de tiempo. El plancton en general va fluyendo con el agua, y parte del plancton probablemente muera, ¿cierto? Que de ahí se descomponga y sea utilizado por otro organismo. Siempre va a tener un uso. Lo mismo puede ocurrir con el bentos, que también eventualmente hay algunos organismos bentónicos de fondo que tienen baja capacidad de desplazamiento, como los moluscos, por ejemplo, que se mueven más lento. Los gastrópodos, caracoles o choritos de agua dulce, que se mueven mucho más lento en comparación a otros como los insectos o crustáceos, que ante una baja de caudal paulatina, ¿cierto? Pueden ellos buscar zonas húmedas y aguantar, entre comillas, ¿cierto? O resistir estos periodos de sequía por más tiempo, y luego cuando los cursos recuperan nuevamente su caudal, recolonizar aquellos terrenos que permanecieron secos por un periodo X de tiempo. ¿Te cuento las otras preguntas? Ya. Tengo 3 grupos más de 3 preguntas. Las primeras 3 que vienen son: los análisis biológicos que se hacen para la calidad de los ríos, ¿se hacen sobre el agua considerando la dimensión vertical? ¿Se hacen cada parte por separado? ¿Cada cuánto tiempo deberían hacerse? Para poder aclarar desde la biología la calidad de agua de un río. Esa es una pregunta. Okay. La otra es, teniendo en cuenta la incertidumbre que provoca el cambio climático,
¿Qué ecosistemas crees que se verán más afectados? ¿Ríos, lagos, humedales, etcétera? Ya. Y la tercera, pero es una aclaración, que alguien preguntó el balance P, signo R, en la zona baja o en la desembocadura, no me queda del todo claro. Balance. Ya. No caché la pregunta, pero... bueno, cuando responda a estas dos, le podemos decir al que preguntó si que puede activar su micrófono y explicarla. Ya. Respecto a la primera pregunta, entonces, el análisis biológico para analizar calidad de agua en ecosistemas. Sí, ese proceso de análisis biológico se conoce como estudio mediante bioindicadores, por si alguien no lo sabe, donde se analizan las comunidades acuáticas, que pueden ser organismos del bentos, pueden ser organismos del plancton, entre ellos invertebrados, zooplancton, algas, peces, vegetación incluso. Se consideran en general, o se han estudiado todas las comunidades como posibles indicadoras de la calidad del agua. Y todas funcionan. Todas de alguna forma te indican, cuando tú muestreas peces y analizas esa comunidad, tú puedes saber en qué calidad está el agua. Cuando tú muestreas plancton, lo mismo. Bentos, plantas, lo que sea. Todas de alguna forma te van a indicar con cierto grado de certeza la calidad del agua y de manera muy efectiva. Incluso los organismos hiporreicos. Ahora, siempre lo que se busca es simplificar esa labor. Por lo tanto, se trata de llegar a una comunidad acuática que te represente todo. ¿Por qué? En términos de costo, por ejemplo, nosotros queremos saber si el agua está buena en términos de calidad para su consumo o en términos de calidad para su riego, pero no queremos analizar todas las comunidades acuáticas porque es muy costoso, entonces buscamos una que sea la mejor representante, ¿cierto? La que entregue con mayor certeza la calidad del agua para poder analizarla, y no analizar todas. Y en general la comunidad más utilizada para esta labor como indicadores de calidad del agua son los macroinvertebrados bentónicos, ¿ya? Que son, en términos simples, son invertebrados, o sea, insectos, moluscos, principalmente insectos, moluscos, anélidos, ¿ya? Que son visibles a simple vista y que viven en el bentos, o sea, en el fondo del ecosistema acuático. Esos son los más utilizados porque son súper diversos, tienen, como ya mencioné, insectos, moluscos, gastrópodos, entre muchos otros grupos. Y por lo tanto, como son tan diversos, responden a distintos tipos de perturbaciones. Responden ante distintos tipos de estrés, y te muestran claramente la condición del agua, y eso ya está estudiado hace un montón de décadas. Y la tercera era sobre cambio climático. Voy a revisar acá. Sí. La tercera sobre el cambio climático y qué ecosistemas se ven más afectados en términos del cambio climático. Sí, bueno, en términos de perturbaciones, específicamente por el cambio climático, son aquellos ecosistemas como los humedales, los más frágiles. El cambio climático se manifiesta de muchas formas y es un proceso súper complejo, igual que también lo voy a explicar en la próxima clase. Pero dentro de las principales predicciones se habla de un incremento en la temperatura atmosférica general, que eso se va a traducir en fenómenos climáticos extremos, ¿cierto? Producto del calentamiento global, ¿cierto? Que el incremento de la temperatura se genera este cambio climático que se traduce en una mayor aparición de fenómenos climáticos extremos como sequías, como grandes lluvias, ¿cierto? Entonces, algunos ecosistemas como los humedales son particularmente sensibles a este tipo de cambio. Los ecosistemas ribereños también, todas estas zonas de transición son más susceptibles o han sido reportados como más susceptibles ante el cambio climático. Por sequía, ¿cierto? O por exceso de precipitaciones, algunos ecosistemas pueden no resistir heladas o olas de calor también. Por ahí va la cosa, sobre los más afectados. Pero como yo decía, es un proceso de cambio tan complejo y que está ocurriendo, que a veces es complicado poder tener una respuesta tan concreta respecto a eso, o más acertada quizás.
¿Te cuento las otras preguntas? Ya. La primera es, sobre la extracción de agua desmedida con fines humanos. ¿Qué efectos produce en los ecosistemas acuáticos? Luego, ¿por qué las hojas no son fuente de eutroficación? Y alguien pregunta si pudieses aclarar este último concepto también. Y Ya. la tercera pregunta, ¿te hago la tercera o con esas dos? No, dale nomás, ya. Y decir que lo que... Sí, dime otra. La tercera es, con la deforestación, ¿cómo ha ido cambiando la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos? ¿La deforestación de la flora de la ribera es influyente en la disminución de la velocidad del caudal y posible eutroficación? Otra me pregunta. Ya. Esa me la voy a tener que repetir, pero voy por la primera. Sí, algunas están un poco largas, pero te las Y la me dices segunda, y la las cuento. tercera está cabezona. Entonces, la extracción de agua, ¿cómo influye en los ríos? Lo que hace la extracción de agua, y hay estudios al respecto, es, al final, es disminuir la energía del río en términos físicos. Tú traes agua, disminuye el caudal, disminuye también la superficie inundada. Entonces, disminuyes la cantidad de hábitat para los organismos. Lo que empieza a ocurrir en estos casos es que los organismos que antes estaban acostumbrados a vivir en una X superficie y bajo un X volumen de agua y a una cierta velocidad, ¿cierto? Cambia y ahora están en un escenario 2 en donde disminuye la profundidad, la velocidad y la superficie disponible para habitar, porque ya hay una menor cantidad de agua que está cubriendo el ventos, entonces, y tenemos un plancton más disminuido también, y lo que hace es comprimir a la comunidad en menos espacio, en este espacio tridimensional que es el ventos y el plancton, y genera, por ejemplo, episodios de mayor competencia por la energía, por consumir la energía que es la misma, en menos espacio. O episodios de competencia por el espacio, ¿cierto?, dentro del mismo ecosistema, y simplemente organismos que no alcanzan ¿cierto?, a resguardarse de esta extracción pueden morir, puesto que no tienen una capacidad de transporte o de movilización rápida. Hay algunos estudios también que han mostrado cambios mucho más específicos, como cambios morfológicos en los organismos, ¿cierto?, cuando hay extracción de agua. Eso principalmente es lo que ocurre. La otra pregunta hablaba de por qué las hojas no eutrofican en los ríos. Las hojas en general no producen procesos de eutroficación cuando hay un aporte natural, porque los organismos que están en el río están adaptados a alimentarse de esa vegetación. Cuando la vegetación es natural, que ingresa a un río, ¿cierto?, en condiciones naturales, todos los organismos que viven ahí están adaptados por evolución de miles de años a alimentarse, o de cientos y miles de años, a alimentarse de ese tipo de vegetación. Sus mandíbulas, sus estuches de protección, sus uñas que tienen en sus patas con las que se adhieren y con las que capturan o atrapan su alimento, están todas a un gran nivel de especialización, ¿cierto? Un alto grado de especialización, y por lo tanto cuando tú modificas la vegetación de ribera también haces que los organismos que estén ahí probablemente, o en la mayoría de los casos, no pueden alimentarse de esa vegetación o gasten más energía en poder alimentarse, ingerirla y procesar esa vegetación distinta a la que están acostumbrados versus a la natural. Es por eso que esta vegetación en general no produce proceso de eutroficación, y es porque la eutroficación está dada mayoritariamente por la entrada de nutrientes disueltos al agua, como el nitrógeno y el fósforo. Y estos nutrientes vienen mayoritariamente desde la cuenca, disueltos en el agua, y se derivan principalmente de la agricultura y la ganadería, ya que vienen en mayores cantidades que lo que puede aportar una hoja, que se descompone lentamente, ¿cierto? Y que parte de esos nutrientes están siendo traspasados a los animales, a insectos u otros organismos o bacterias y hongos, ¿cierto? Ingresan a la cadena trófica y no quedan depositados en el ecosistema como producto de un desecho de la descomposición. Y el proceso de eutroficación que me pedían que lo explicara un poquito más en detalle, es eso, es un proceso de entrada, es un proceso natural de entrada de nutrientes a los sistemas acuáticos, es similar al proceso de alimentación de un organismo vivo,
Ya nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Y cuando ingerimos exceso de nutrientes, nos enfermamos, ¿cierto? Por ingerir exceso de nutrientes. Y esa enfermedad se conoce como obesidad. En un ecosistema ocurre algo similar. Cuando el ecosistema excede la cantidad de nutrientes necesaria y la cantidad de nutrientes que el ecosistema puede procesar con su sistema de procesamiento, que es esta máquina compuesta por insectos, bacterias y procesos físico-químicos, no lo puede procesar, empieza a acelerarse este proceso de eutroficación por entrada excesiva de nutrientes. Y la tercera se me olvidó. Esa es la que se me olvidó. Ya, vamos por la tercera de nuevo. Pero igual la voy a juntar con otra que creo que tienen relación. Que te preguntan a qué obstáculos se enfrentan las iniciativas de preservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Y la que era más específica habla sobre la deforestación, cómo ha cambiado la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos. Y si eso influye, por ejemplo, en la velocidad de un caudal o en la eutroficación. Sí, la deforestación es uno de los problemas que también voy a tocar en la próxima clase. Bueno, como que nos adelantamos en las preguntas a las temáticas que voy a explicar en la siguiente clase, que tiene que ver con las perturbaciones humanas, todo lo que tiene que ver con eutroficación, deforestación, climático, contaminación, lo voy a detallar en profundidad. Pero sí, la deforestación es uno de los principales problemas que existen en el ecosistema acuático, porque cambia la vegetación, elimina la vegetación, ¿cierto? Están eliminando la fuente de nutrientes de los ríos. Y en términos físicos, como la pregunta lo decía, así que cambia la velocidad del caudal, por supuesto. Cuando nosotros tenemos un suelo descubierto y llueve, precipita, ¿cierto? El escurrimiento es mucho más rápido hacia los ríos y por lo tanto el caudal también aumenta mucho más rápido cuando no hay vegetación que esté reteniendo ese fluido, finalmente. La vegetación de ribera y los bosques actúan como barreras físicas que detienen o ralentizan el fluido del agua. Lo que hacen es disminuir su velocidad, permitir que se infiltre, ¿cierto?, en el suelo, y que el recurso hídrico llegue de manera paulatina, ¿cierto?, y perdure en el tiempo, a pesar de que en algunos casos deja de llover y los ríos siguen existiendo. Eso es porque estos procesos de ralentización, ¿cierto?, e infiltración están ocurriendo en cuencas forestadas. ¿Ya? Creo que por ahí respondí. Ya, perfecto. Bueno, antes de seguir contestando las preguntas, les quería responder a unas preguntas que me hicieron por interno. Todos quienes se inscribieron a esta clase están automáticamente inscritos a la que viene. Y además, todas las clases de la Universidad de Julio siguen con cupos abiertos, por si les interesa inscribirse en otra clase. Esa es información administrativa. Ya, ahora te quedan solo 3 preguntas. Ya. Que te las puedo anotar todas, ya. La primera es, la DGA divide las cuencas en 3 macrozonas en sus análisis. ¿Cuáles son más o menos las diferencias que hicieron esa división? Pregunta si es alguna razón biológica o ecológica. Luego te preguntan, ¿los humedales artificiales son una buena alternativa? ¿Qué pasa con la vegetación exótica asociada a los humedales artificiales? Y otra sobre... ¿Ah? No la escuché bien, se cortó justo cuando la última. Que si los humedales artificiales son una buena alternativa y qué pasa con la vegetación exótica asociada a estos humedales artificiales. Ya, perfecto. Y la última te preguntan si la eutroficación puede ser dada por el vertimiento de aguas servidas. Ya. Sí, la eutroficación, o sea, el vertimiento de agua servida o en general el vertimiento de cualquier producto de algún proceso industrial, urbano, agrícola, ganadero, hacia un ecosistema acuático, aporta nutrientes y por lo tanto acelera el proceso de eutroficación. Eso es así. Respecto a la clasificación de las DGA en 3 macrozonas, aquí las tenemos, son estas 3 macrozonas, la zona polar, la zona templada y la zona árida. Son esas 3 macrozonas climáticas que tienen congruencia con la realidad de nuestro país, es correcto. Solo que yo cuando las mencioné acá, subdividí la zona árida en zona desértica y zona semiárida, luego la zona mediterránea la subdividí en la zona templada en zona mediterránea y marina, y finalmente la zona polar
que es el clima de tundra y las zonas de hielo cordillerano, que están distribuidas en todo Chile. Esta zona de acá son capas de hielo que están, y zonas de tundra que también se distribuyen en la parte norte de Chile, así que nuestro clima varía en el eje longitudinal y en el eje latitudinal también. Hay altitudes y latitudes que cambian mucho, y esa geografía hace también la riqueza de ecosistemas acuáticos, y la riqueza de ecosistemas acuáticos deriva en riqueza de organismos y comunidades. Respecto a los humedales artificiales, son sistemas que se utilizan, consisten en la creación, en la construcción de un humedal a escala, pequeños, en los cuales se elimina o se utilizan para procesar productos de algunos procesos industriales o urbanos. Son herramientas útiles, son instrumentos muy buenos, porque los humedales, por esencia, funcionan como riñones, es lo que se dice siempre cuando se habla de los humedales, que al final lo que hacen es, desde las zonas contaminadas, los humedales retienen los nutrientes, los procesan, los transforman en energía para la vegetación que habita ahí, ¿cierto? Y eliminan agua con una baja carga de nutrientes. Son filtros muy efectivos. Y la vegetación exótica que existe en estos humedales, si tú la controlas bien, no debería tener problemas. Lo que se usa en general ahí, yo no soy experto, pero son plantas de rápido crecimiento, plantas resistentes, y plantas que tienen una rápida absorción de nutrientes, porque eso es lo que se busca, es que en poco tiempo la planta absorba los nutrientes del agua y deje el agua más pura, en términos de nutrientes. No sé si había otra, creo que no. Estaba con el micrófono silenciado, lo siento. Queda solo una que se me perdió en el chat. Y esta en realidad quizá la última y así vamos cerrando. Te preguntan quién regula o administra los ecosistemas acuícolas. En Chile, la regulación y la administración de ecosistemas acuáticos está por la Dirección General de Aguas, que quien fiscaliza de alguna forma la extracción de recursos hídricos y fiscaliza los proyectos que se ejecutan asociados a los ecosistemas acuáticos. Ahora también el Ministerio de Medio Ambiente tiene muchas leyes asociadas que a través de la Superintendencia de Medio Ambiente son aplicadas y fiscalizadas. La entidad por esencia de gestión, conservación, manejo de los ecosistemas acuáticos en Chile es el Ministerio de Medio Ambiente, pero también hay otras entidades gubernamentales como la Dirección General de Agua que aportan hacia la gestión y conservación de estos ecosistemas. También hay otros ecosistemas que forman parte de las reservas nacionales, así que ahí tiene mucho que ver el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que administra también esos ecosistemas acuáticos. Y por otro lado están aquellos ecosistemas acuáticos que están en manos de privados, que los administran muchas veces fundaciones o grandes empresas, que en Chile el derecho de propiedad sobre los recursos naturales es un hecho, así que también están administrados muchos de ellos por entidades privadas. Esa es más o menos la realidad. Bueno, acá no han escrito más preguntas, así que yo creo que ya podemos finalizar la clase. Voy a poner mi cámara para agradecerles a todos. No sé, Francisco, si tienes algún último comentario. Sí, oye, gracias a todos por la asistencia, considerando de que es feriado. A mí igual se me había olvidado que era feriado, así que qué bueno que hayan venido igual harta gente. Yo no sé si tú tienes el conteo, pero me dijeron que eran muchos los que estaban. Así que... Sí, de hecho sobre eso quería a quienes están acá contarles que esta cuenta, nosotros tenemos varias cuentas para hacer la Universidad Socioambiental y esta clase quedó programada en una que tenía un tope de 100 personas, entonces efectivamente hubieron algunas personas que pudieron ingresar en la mitad o no pudieron ingresar y que ya avisé para que para la próxima clase puedan entrar todos, así que les ofrezco las disculpas también respectivas por eso. Sí, Pero gracias. habían 100 personas todo el tiempo al menos. Y gracias a ti también y a la Fundación por la invitación. Creo que este tipo de iniciativas son súper buenas, sobre todo ahora que estamos encerrados, así que qué bueno participar y reunirse, aunque sea virtualmente, con esta gente. Sí. Es difícil. Les cuento igual que las clases quedan grabadas en la página de la Universidad Socioambiental, que es usocioambiental.cl. Ahí ustedes apretan esta clase y va a estar el video de la clase, por si se tienen que poner el día para la próxima clase.
Y lo otro es que al final de la segunda clase les vamos a mandar una encuesta para que ustedes nos den su opinión y poder mejorar la Universidad Socioambiental por una nueva versión. Así es que muchas gracias a todos y a todas por haber estado en esta clase. Súper. Se Sí, escribieron igualmente. muchas gracias por el chat muchas veces. Ya se me perdió el conteo del chat. Ya, yo no veo el chat, yo me pierdo en esta cuestión. Pero, Pero en realidad eso. Preguntan si puedes dejar tu correo para hacer consultas. sí, Pero ya se están saliendo todos por acá, así que eventualmente podemos gestionar eso para la próxima clase. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a finalizar la Voy a darle aquí. reunión. Sí, ya. Va a cerrar la Muchas presentación. gracias. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien, chao.